Estamos aquí entonces con el curso de introductorio de PLC, controladores lógicos programables. Esas son las siglas en inglés de, como normalmente lo abreviamos, PLC, en inglés Programmable Logic Controller. Un controlador lógico programable. Un controlador porque este dispositivo que tenemos aquí en esta foto, y escojo esta foto porque este es el que tenemos disponible en el laboratorio, es de la compañía Allen Bradley, y el modelo es un Micrologix 1000. Este es el que tenemos disponible, el que vamos a estar utilizando en las prácticas de laboratorio. Este dispositivo es un controlador porque se utiliza para eso, para nuevamente un control de proceso, controlar un proceso. En este caso, la diferencia de la parte de electrónica industrial es que allá nosotros hacemos los procesos de forma mecánica, normalmente, de una forma mecánica, como vimos en la introducción del curso, trabajando con los interruptores. Pero entonces acá yo puedo entonces trabajar con esos mismos interruptores, pero automatizar el proceso, hacerlo de una manera más automatizada, utilizando entonces este PLC, porque es un controlador. Es lógico porque él funciona pues con la lógica de diagramas de escalera. Como vamos a ver, se utiliza una lógica. Una lógica es una lógica en términos de que funciona con dispositivos digitales internos, y también porque sigue una secuencia. Hay que seguir una secuencia, unos pasos para poder hacer ese proceso. Y es programable porque nosotros lo vamos a estar programando. Nosotros hacemos un programa para que él lea ese programa, lea esa lógica, y si yo quiero hacer un cambio, pues entonces el cambio se hace en la programación. Y esa es la parte más importante, y es la parte que quiero que usted a través del semestre vaya viendo cómo usted puede diferenciar entre un proceso que se está haciendo de forma mecánica, de forma directa, utilizando dispositivos directamente en electrónica industrial, versus acá en PLC, que se está trabajando con un PLC de forma automatizada. Una de las diferencias más grandes es que si el proceso va a cambiar, yo tengo que entonces allá cambiar las conexiones que yo tenga que cambiar. Si se añadió una conexión, si se quitó una conexión, todas esas partes tengo que irlas cambiando en las conexiones físicas que yo hago de forma directa. Cuando es con PLC, la particularidad es que yo cambio en la programación. Yo puedo cambiar la programación si hay un cambio, pero normalmente las conexiones, a menos que sea algo nuevo que se añadió, pero si no, las conexiones prácticamente se quedan iguales si estamos hablando de las mismas entradas y de las mismas salidas. Y eso nos ayuda a automatizar mejor el proceso y a ser menos, a no tener que hacer tantos cambios físicos de conexiones cuando se hace de forma directa o mecánica, versus cuando se hace de forma automática con el PLC. Por eso esa primera parte introductoria que vimos en industrial sirve también para el curso PLC, porque obviamente aquí también vamos a estar utilizando dispositivos de entrada, obviamente interruptores, sensores, pero en adición, pues obviamente la parte importante es hacer ese control de proceso de forma automatizada a través de lo que se conoce nuevamente como un PLC, un controlador lógico programable. Perdón. Vamos aquí entonces a la próxima. Aquí tenemos la definición, que es un PLC. Un PLC es una computadora industrial de propósito especial diseñada para controlar una amplia variedad de máquinas y sistemas de producción industrial. Como le mencioné un poquito en la introducción del curso, o en la bienvenida del curso, el PLC se utiliza para esto, para hacer un control de procesos, normalmente de procesos industriales, procesos que se ven en la industria, que hoy en día la mayoría de ellos están automatizados. ¿Y cómo lo automatizan? A través de un PLC. El PLC es quien controla ese proceso, y es quien decide cuándo se va a ejecutar algo, cuándo se va a ejecutar otra cosa, cómo se va a ejecutar, en qué orden se va a ejecutar. Porque yo lo programé, yo le dije al PLC, tú vas a hacer esto de esta manera. Yo lo que le voy a dar, cuando usted hace un programa,
quizá usted no ha pasado por un proceso de programar, pues obviamente esta programación es distinta a otras programaciones, a una programación más gráfica, porque se basa en diagramas de escalera, en un diagrama. El diagrama yo lo hago en una computadora, como vamos a ver más adelante, y el PLC lo que hace es leer ese diagrama, hace una lectura de ese diagrama, y entonces ahí está recibiendo las instrucciones, y él va a decidir, ok, según este diagrama yo tengo que hacer estos pasos en esta secuencia, ¿ve? Y él va a ejecutar esos pasos. ¿Sí? Ya usted le dijo cómo él lo va a ejecutar. De acuerdo a la ejecución, pues entonces se hacen las conexiones obviamente físicas para que el PLC pase esas instrucciones y entonces se pueda llevar el proceso. Por eso entonces se trabaja, pues, es una computadora, porque obviamente, como vamos a ver, en su estructura, en su arquitectura, el PLC pues tiene un microprocesador que va a procesar esa instrucción y de esa manera pues él va a poder funcionar y llevarla y poder ejecutar esas instrucciones. También lo podemos catalogar como un dispositivo electrónico especializado basado, como dije, en uno o más microprocesadores. Depende cuán grande sea ese PLC o cómo haya sido fabricado, pues entonces puede ser que sean varios microprocesadores, ¿ves? Que tenga internamente ese PLC. Mientras más microprocesadores, pues obviamente más funciones y más instrucciones él puede acatar y él puede ejecutar, ¿eh? Y por eso pues normalmente se pueden llevar grandes procesos industriales a través quizás de uno, obviamente a nivel práctico pues normalmente hay muchos PLC conectados para poder hacer muchos procesos a la vez. La próxima, vamos a ver entonces sus características. Unas características del PLC bien importantes, que operan en ambientes severos de las plantas industriales. Cuando hablamos de ambientes severos, ambientes que tienen que ver con altas presiones, si son procesos neumáticos, altas temperaturas, alto tipo de energía eléctrica, altos voltajes, altas corrientes. O sea, esos ambientes severos que quizás se complica la forma tradicional de trabajar, pues entonces el PLC puede ejecutar esas instrucciones bajo esas condiciones severas, ¿ve? Y lo puede trabajar de una manera eficiente, ¿ve? Y muchas veces pues de esa manera pues se automatiza, porque a veces también pues quizá para una persona bajo unas condiciones extremas de temperatura es difícil poder hacer manualmente un proceso, y pues hoy en día se trabaja con esa forma automatizada a través pues del proceso automatizado con PLC. Es controlado, como dije, normalmente por microprocesadores. Los microprocesadores son los que van a tener esa capacidad interna de poder leer y ejecutar instrucciones. Él obviamente posee una memoria donde se guardan todas esas instrucciones y toda la data que él recibe. Ya que puede recibir data, él está continuamente enviando instrucciones y recibiendo instrucciones, ¿sí? Porque él funciona tanto como input como output. Por eso, como más adelante, él tiene unos terminales de entrada por donde él le dice al proceso físico, mira, esto es lo que tú vas a ejecutar, y tiene unas salidas también por donde se ejecutan pues unas instrucciones. Él recibe unas instrucciones por una entrada. Normalmente en las entradas van a estar conectados los interruptores, y en la salida pues van a estar conectados los dispositivos que yo quiero controlar. Por ejemplo, un interruptor con una bombilla, el interruptor está en la entrada del PLC y la bombilla va a estar en la salida del PLC. El interruptor va a funcionar a través de la entrada del PLC y la bombilla va a funcionar a través de la salida del PLC. Esas instrucciones son utilizadas para implementar funciones lógicas, aritméticas, temporizadores o timer, counter, contadores y otras funciones que podemos trabajar con los PLC. Funciones lógicas, porque como vamos a ver, y esto es bien importante, estos procesos industriales, estos procesos que nosotros vamos a ver, muchos ejemplos, nosotros vamos a centralizar el concepto de que funcionan a través de una lógica que usted ya se supone que conozca de los cursos que ha tomado de digitales.
Cuando hablo de una función lógica es que, por ejemplo, yo quiero un motor o una bombilla puede estar funcionando con un comportamiento como si fuera una compuerta AND, o como si fuera una compuerta OR, o como si fuera un NAND, como si fuera un NOR, como si fuera un exclusive OR, un exclusive NOR. ¿Ve? Y esas funciones él las va a ejecutar de esa manera, siguiendo la lógica digital. Y aunque usted diga, pero ¿qué tiene que ver las compuertas lógicas? Bueno, el funcionamiento de ese dispositivo de salida va a funcionar como si fuera una compuerta básica. Por eso ese comportamiento de compuertas lógicas lo vamos a repasar y lo vamos a implementar, obviamente desde esta perspectiva de diagramas de escalera que vamos a ver en estos cursos de Industria y PLC, pero visualizado desde esa perspectiva de lógica de diagramas de escalera, pero siguiendo el concepto básico de funcionamiento lógico. Puede también trabajar con funciones aritméticas, porque pues en algunos procesos hay que sumar, hay que restar, hay que multiplicar, hay que dividir, y eso también es capaz de hacerlo un PLC, hacer partes aritméticas. Por eso pues tiene microprocesadores, porque los microprocesadores pueden guardar o pueden ejecutar instrucciones que tengan que ver con números. Temporizadores, que son los famosos timers, lo vamos a ver más adelante en el curso, ya que muchos de estos procesos es a través de tiempo. Yo no quiero ejecutar todo de forma inmediata. Inicialmente los primeros procesos que vamos a ver, obviamente en la parte introductoria de cada curso, van a ser de forma inmediata o de forma directa. Yo quiero prender una bombilla, un motor, cuando pase esto. Pero más adelante vamos a ver que yo quiero prender esa bombilla o ese motor luego de cierto tiempo de haberse energizado algún otro dispositivo, por ejemplo un relay, o luego de haberse desenergizado ese dispositivo. Entonces ahí vamos a ver que vamos a tener la parte de los timers. Lo mismo con los counters o los contadores. Eso es cuando, por ejemplo, yo quiero prender una bombilla cuando un sensor haya detectado tres objetos. ¿Ve? Entonces ahí hay un conteo. Se detectó un objeto, se detectó un segundo objeto, se detectó un tercer objeto. En ese momento quiero prender una bombilla. ¿Ves? Ya entonces son procesos que dependen de tiempo o de un conteo de algo. Y esa parte la vamos a ver más adelante con esa parte de temporizadores y de counter. Y eso es parte de instrucciones también que él va a estar recibiendo. Y todas estas funciones, obviamente, nuevamente, como me he mencionado, son utilizadas pues para controlar esas máquinas o esos procesos industriales. Semejanza y diferencia entre un PLC y una PC. Cuando hablamos de una PC, pues una computadora. La semejanza, la arquitectura más o menos es la misma. Tanto la PC como el PLC pues tienen memoria, tienen microprocesadores, tienen la memoria para guardar los datos y las instrucciones, tienen dispositivos de entrada como de salida. Por ejemplo, nosotros necesitamos un teclado para programar, igual que en la computadora. Por el teclado usted envía información, tiene dispositivos de salida. Esas partes son semejanzas. Diferencias, como dije, la PC es para algo general. Una PC tú lo trabajas para cosas generales. Hacer documentos, guardar información, pero el PLC es para algo en específico. Yo quiero hacer un control del encendido de una bombilla, o del encendido de un motor, o del encendido de una válvula, o del encendido de un motor con un timer. Eso en específico, pues entonces yo voy a programar el PLC para eso. La computadora yo la tengo disponible para hacer distintas cosas. El PLC en ese momento yo lo quiero para ejecutar eso en particular. Ok, este es el problema, esta es la situación, vamos a hacer ese programa para hacer eso en específico. Si yo quiero resolver otra cosa, pues yo tengo que hacer otro programa con ese PLC para resolver eso otro. Así que cada situación va a tener una programación distinta, por eso son propósitos específicos. La PC, la computadora, pues se comunica obviamente a través de pantalla y teclado. El PLC lo hace pues a través de como dije, lo que recibe de señales por su entrada. Pueden ser interruptores o sensores típicamente, y acciona o manda a funcionar dispositivos de salida.
manda a apagar o a prender una bombilla, un motor, una válvula neumática. Esas son sus salidas versus la entrada, y de esa manera es que él va a, por eso obviamente el PLC tiene que estar conectado a algo. De nada sirve yo tener un PLC programado pero no hay conexión. Gracias a Dios en el laboratorio vamos a tener unos módulos que están junto con el módulo de PLC. Vamos a tener dos módulos. En este caso vamos a estar trabajando con una computadora, obviamente, que es donde vamos a tener el programa, donde vamos a estar trabajando con la programación del PLC. Vamos a estar trabajando con el módulo del PLC, es donde está el PLC montado. Ya en este caso es un módulo, viene de manera instruccional, como vamos a ver en el laboratorio, pero ya él tiene unos terminales de entrada y unos terminales de salida que ya están conectados, ¿ves? Para que usted simplemente ahí conecte algo físicamente, interruptores o sensores y dispositivos de salida. Y tengo otro módulo donde entonces vamos a tener pues esas entradas y esas salidas para poder conectarla al módulo del PLC. O sea que vamos a estar trabajando con la parte del PLC, con la parte del módulo que tiene que ver pues con entrada y salida, y obviamente con la computadora y el programa que vamos a estar utilizando. La arquitectura, esto no voy a entrar en muchos detalles, pero en términos generales, internamente el PLC, pues obviamente, como mencioné, trabaja con unos módulos de memoria y con unos módulos de entrada y de salida, input-output, y esos módulos del PLC están continuamente recibiendo información y sacando información, y obviamente ese programa que yo hago va a la memoria del PLC. Y ahí pues viene toda esa parte de funcionamiento interno, los datos, los controles de proceso, lo que le llaman los address, las direcciones. Eso es más un funcionamiento interno, parecido a cómo funciona una computadora, ¿ves? Y todo eso está enlazado al microprocesador o al CPU del PLC, igual que pasa en una computadora, ¿ves? Y todo eso entonces está funcionando continuamente. El CPU es lo que le llama el Central Processing Unit, la unidad central de procesamiento, ¿ves? Y todo a través de esas líneas de direcciones, datos y control, para que internamente pueda funcionar y ese PLC pues pueda ejecutar lo que nosotros queremos hacer a nivel práctico. Nuevamente, el control de estos procesos, ¿ves? Originalmente o anteriormente se hacían a través de lógica de relay, ¿ves? Que es como vamos a ver. Nosotros, estas son las dos perspectivas que yo quiero trabajar para que ustedes vean las diferencias. El curso de electrónica industrial 2 normalmente se va a visualizar más como este control de proceso, como los procesos antiguos, ¿ves? Utilizando lógica de relay, ¿ves? Haciendo conexiones físicas como vamos a ver más adelante, con los dispositivos que nos van a ayudar a hacer un control a nivel directo, o a nivel físico, usando lo que le llamamos relay, y haciendo todas las conexiones paso por paso, a versus utilizar entonces el PLC, porque entonces ya el PLC, esos relays están de forma interna, yo no los voy a tener que conectar, ¿ves? Y eso hace que la capacidad de funcionamiento sea mayor. Si yo tengo acá un relay donde yo puedo tener, vamos a decir, 3 contactos de ese relay, y el módulo de relay tiene 3 contactos, pues yo puedo hacer algún proceso a través de esos 3 contactos. Acá el relay puede tener, acá en el caso del PLC, él internamente tiene un sinnúmero de relay internos, y yo no tengo que pensar en esos relay. Simplemente lo que tengo que pensar es en la entrada y en la salida solamente que yo voy a tener conectada. Y obviamente pues esa fue la diferencia, y como vamos a ver en los dos cursos, vamos a ver cómo es la diferencia cuando nosotros conectamos directamente las cosas a través de relay a versus cuando hacemos las conexiones pero utilizando un proceso automatizado con PLC. Esto lo vamos a ver más adelante, el concepto de un relay lo vamos a ver más en la parte de industrial, pero un relay prácticamente es un dispositivo electromagnético, tiene un spring, y de aquí es que hablamos en esa parte introductoria, parecido a estos contactos normally open y normally close en términos de los interruptores,
Un relay también, igual que los interruptores, tiene contactos normally open y normally close. Esto lo que hace es que cuando él recibe energía, este electromagneto que tiene aquí hace que estos contactos peguen o se separen, y de esa manera pues el relay, si es normalmente abierto, pues entonces por la energía que se queda dentro de estos electromagnetos hace que esos contactos peguen y se cierran, o si los contactos son normally close, están cerrados, pues esta energía hace que ellos se separen y abran, y de esa manera funciona un relay. En términos generales, bien parecido a cómo funciona un interruptor. Lo único que el interruptor es un dispositivo de entrada, el relay como tal es un dispositivo de salida, porque él es el que va a ayudar a controlar que prenda o apague más adelante una bombilla o un motor. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro que quiero especificar es en términos de los diagramas de escalera. Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente los diagramas de escalera van a estar trabajando entre dos líneas de voltaje. Como vamos a estar viendo en los laboratorios, siempre nosotros vamos a tener dos líneas de voltaje. Una línea positiva o de mayor potencial, que es el del lado izquierdo, y una línea negativa o una línea de ground, que sería hacia la derecha. Aquí debe de decir derecha, no izquierda. La voy a arreglar para que lo tengan. Aquí debe decir derecha, pues la línea izquierda es la L1, la línea derecha hacia la derecha es la L2. Esto es simplemente pues los dos niveles de voltaje, como si fuera como cuando usted hace un circuito básico, que usted tiene positivo y negativo del voltaje, tiene dos terminales. Pues igualmente aquí, en todas las conexiones que nosotros vamos a hacer, las conexiones siempre van a tener dos lados, uno positivo, uno negativo, o el negativo también como ground. Depende del tipo de voltaje que vayamos a usar, porque te podemos trabajar con aplicaciones en DC, como lo vamos a hacer en PLC, pero a nivel de industrial lo vamos a trabajar con voltaje AC, y entonces ahí vamos a tener una línea 1 positiva y una línea 2 que puede ser neutral o ground, todo dependiendo si es un sistema monofásico o trifásico. Eso lo vamos a explicar un poquito más en el laboratorio. Así que por ahora vamos a estar trabajando con esa parte. Más adelante vamos a explicar un poquito más de esta introducción cuando estemos en el laboratorio, sobre la parte del PLC como tal. Cuando estemos en el laboratorio, pues vamos a ir explicando un poquito más sobre el concepto del PLC, pero inicialmente quería que vieran las características básicas de un PLC y el tipo de PLC que vamos a estar observando. Lo otro que quería hablar un poquito, aquí como ven, estos son los dispositivos de entrada que tiene el PLC. Como dije, ya este PLC es de forma modular. Nosotros no vamos a estar conectando como tal internamente esa entrada o esta salida. Simplemente vamos a estar utilizando ya esas salidas y esas entradas para conectar físicamente interruptores o dispositivos como bombillas, motores, etcétera. Y de esa manera que pueda entonces trabajar. Lo otro, como lo vamos a ver un poquito más adelante en el laboratorio, en el primer laboratorio cuando estemos allá y veamos la práctica, normalmente vamos a estar utilizando un cable. El cable es el 1761 CBL PM02. Este es un cable especial que va a ser la conexión entre el PLC, el Micrologix 1000 que nosotros vamos a estar utilizando, conectado con la computadora, para que obviamente haya una comunicación entre la computadora y el PLC. Es decir, en este cable, pues lamentablemente no voy a poder tener comunicación entre las dos cosas, entre la computadora y el PLC. Para eso es bien importante, como vamos a ver también en el laboratorio, vamos a estar utilizando dos programas. Nosotros vamos a estar utilizando el programa RSLogix 500. Obviamente estos PLC no son los más modernos que obviamente existen, pero es lo que tenemos disponible. De igual manera,
El programa no es tampoco el más moderno, pero sí es una versión anterior de las que existían de RS Logix. Pero normalmente con estos dispositivos PLC de Alan Bradley se utiliza estos programas RS Logix, y depende obviamente de la versión, en este caso una versión mucho más antigua que la 500, pero este es el programa que nosotros vamos a estar utilizando y que vamos a estar disponible para hacer los diagramas de escalera, ¿ves? Y lo que nosotros dibujemos ahí como diagrama es lo que entonces el PLC va a leer y es lo que va a utilizar para poder entonces hacer el control, ¿ves? Y de esa manera él va a identificar ahí las instrucciones. Esto, como ese diagrama se va a convertir en las instrucciones en mi programa para darle las instrucciones al PLC. El otro programa que nosotros vamos a estar utilizando es el RS Links Classic. El RS Links Classic lo que va a hacer es permitir que haya comunicación entre la computadora y el PLC a través de este cable. ¿Ves? Este cable, al unir la computadora con el PLC a través de este programa, entonces él permite que haya interacción entre los dos y que él pueda venir de la computadora, pasar el programa al PLC, se guarda en la memoria del PLC, el PLC entonces lo guarda ahí y lo ejecuta. Si yo quiero hacer un cambio, pues entonces yo tengo que ir otra vez a la computadora, al RS Logix, hacer un cambio en el programa y nuevamente a través del RS Links bajar el programa. ¿Ves? Este programa lo que permite hacer un download, bajar el programa que yo haya hecho en RS Logix, bajarlo entonces al PLC para que el PLC lo pueda leer y pueda hacer la instrucción. Estos son ejemplos que quizá por ahora no lo vamos a entender muy bien, pero estos son ejemplos de cómo usted hace un proceso, en este caso un proceso de llenar y vaciar un tanque de un líquido, cómo se hace a través de conexiones físicas, que como lo vamos a hacer por ejemplo, de la forma tradicional, como lo vamos a visualizar por ejemplo en Industrial 2, versus a cómo se trabaja a través de una solución mediante PLC, como lo vamos a hacer el control por PLC. Y de esa manera es que nosotros vamos a estar trabajando en estos dos cursos. Una forma, cómo hacemos el diagrama y cómo lo ejecutamos en Industrial 2, siguiendo directamente ese diagrama de lógica de escalera, utilizando la lógica de relay, a versus cómo yo programo ese diagrama y cómo lo ejecuto a través de un PLC. ¿Ve? Y esa es la perspectiva que vamos a estar viendo durante todo el tiempo y durante todo este semestre, para ver las diferencias de cómo lo hago de una manera y cómo lo hago de otra. Lo otro bien importante en términos de PLC es los archivos con los que él puede trabajar. Y esto pues lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando estemos en el laboratorio, en ese primer laboratorio, cuando estemos trabajando y practicando con el PLC. Son los tipos de archivos. Los tipos de archivos o los file types que él puede trabajar son 8, en este caso de este Alan Bradley. Todo depende del tipo de PLC y del modelo del PLC, pero en el PLC que nosotros vamos a estar utilizando, el Alan Bradley Micrologix 1000, él tiene 8 distintos tipos de archivos. El archivo 0 es donde se guarda, donde se ejecutan instrucciones que tienen que ver con salidas. ¿Ve? Todos los outputs se guardan en memoria en ese archivo 0. Los archivos que tienen que ver con entradas es el archivo número 1 de ese PLC. Estos archivos son más para funcionamiento interno. El archivo 2, que es de estatus, el estado en que estén esa entrada o esa salida o esos relays que están internamente dentro del PLC, lo mismo que los bit file, y lo mismo que los control file, los integer file y los floating point file. Todo eso son en términos de funcionamiento del PLC, que esto es lo que tiene que ver con esta parte que hablamos un poquito aquí. ¿Ves? Toda esta parte de la arquitectura del PLC pues se va guardando en esos archivos. Como dije, aquí están especificados los archivos, y todos esos archivos tienen que ver con esa parte de funcionamiento interno: el 2, el 3, el 6, el 7, el 8.
Los archivos con los que nosotros prácticamente vamos a estar trabajando más como programación es el archivo 0 y el archivo 1 de salida y de entrada, el archivo 4 que es el que tiene que ver con los temporizadores o con los timers, y el archivo 5 que es el que tiene que ver con los counters o los contadores. ¿Ves? Esos son los 4 archivos que nosotros normalmente vamos a estar trabajando y en que en algún momento vamos a tener que recordarnos para efectos de programación. Como menciono aquí, el archivo de la salida, el archivo 0, guarda los estados de las salidas del controlador o del PLC. El input file, que es el número 1, son los que guardan los terminales de entrada, los estados de la entrada. Este file doc, que es de status, pues tiene que ver con la parte interna en términos de la operación del programa y la resolución de problemas, el troubleshooting. Normalmente a veces cuando hay algún error en el programa, pues a través de ese archivo él te identifica el tipo de error, y tú puedes detectar, de acuerdo al aviso que él te dé, como vamos a ver en el laboratorio, pues te puedes detectar errores en la programación para que las puedas arreglar. Si obviamente hay un error en el programa, el PLC no te va a dejar bajar o darle un download al programa. Él te va a salir una notificación y te va a decir el programa tiene un error, y muchas veces te va a decir dónde está el error, en qué línea del diagrama está en tal línea, la línea 4. A veces que el diagrama tiene 6 líneas, pues te va a decir muchas veces en la línea 4 hay un error. Hay que ver cuál es el tipo de error y arreglarlo. El file 3 pues, es de los bits. Eso tiene que ver con el funcionamiento interno de cómo él almacena ese archivo de ese diagrama. Como dije, el file 4 sí lo vamos a estar utilizando, que es el de los timers, como tal para la programación, y el archivo 5, que es el que tiene que ver con los counters. El 6, el 7 y el 8 pues nuevamente son cosas que tienen que ver con registros, guardar valores numéricos, los pointers, que hacia dónde él va apuntando para ir haciendo la secuencia de las instrucciones que él va a ejecutar. Todos esos archivos existen y son utilizados, pero nosotros no nos damos cuenta muchas veces porque son funcionamiento interno que tiene como tal el dispositivo. Esta última parte de esta presentación inicial la voy a dejar para cuando estemos en el laboratorio, porque es la parte más importante, que es la forma en que nosotros vamos a estar haciendo o programando una entrada o una salida, un timer o un counter. Por ahora inicialmente solamente vamos a estar trabajando con entrada y con salida en este primer laboratorio. Más adelante vamos a estar trabajando pues con timer, obviamente cuando llegamos a la parte de timer, y más adelante quizá con counter, pero inicialmente todo va a estar trabajado en términos de los archivos de entrada y de salida y cómo los vamos a programar. Esta parte pues la voy a especificar un poquito más en detalle cuando estemos dentro del laboratorio, y de esa manera podemos ir practicando con el PLC y ahí mismo está el programa.